Un saludo, mi nombre es Luis Manuel Alcalá Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre los componentes y periféricos del computador. Por lo general, los componentes del computador son aquellos elementos que se encuentran dentro de la caja del ordenador, los cuales son indispensables para que éste pueda funcionar de manera correcta y sin errores. Como ejemplo de ello tenemos la memoria RAM. Una computadora podrá encender sin ella, sin embargo no va a arrancar. El primero de sus componentes es el procesador, también conocido como CPU o unidad central de procesamiento. Es el cerebro de la computadora y es el encargado de ejecutar las instrucciones de los programas. Está compuesto por millones de transistores, los cuales llevan a cabo operaciones aritméticas, lógicas y de control. El procesador funciona leyendo las instrucciones de un programa que se encuentra en la memoria y luego las ejecuta. Su velocidad se mide en gigahercios y un gigahercio es 1.000.000 de ciclos por segundo. Mientras más rápido sea el procesador, mayor será la cantidad de instrucciones que puede ejecutar por segundo. Esto quiere decir que puede ejecutar más rápido un programa. La tarjeta gráfica se encarga de liberar al procesador de mostrar y calcular los gráficos vistos en la pantalla. Esta cuenta con su propio procesador conocido como CPU, el cual es casi tan potente como el procesador central. Por lo tanto, parte de las aplicaciones se ejecutan en la CPU de la tarjeta gráfica y no en el procesador. Esta también cuenta con su propia memoria RAM y se puede encontrar una amplia gama de tarjetas gráficas con distintas potencias y que funcionan en distintas resoluciones. La tarjeta gráfica es indispensable para la interacción con la computadora porque permite ver la imagen del monitor. La memoria RAM o Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, se encarga de almacenar los datos utilizados por el procesador en ese momento. Esta memoria es más rápida que el almacenamiento de datos del disco duro, por lo tanto es fundamental para el correcto funcionamiento de la computadora. Esta memoria es de tipo volátil, eso quiere decir que se pierden los datos una vez que se apaga la computadora. La placa base es una placa en la que están conectados todos los componentes del ordenador, desde almacenamiento, expansiones, hasta el mismo procesador. Esta permite la intercomunicación entre los distintos componentes que estén conectados a ella y distribuye la energía entre esos componentes. Luego está la tarjeta de sonido. Esta es una tarjeta de expansión que se instala en una computadora y permite a la computadora generar y reproducir sonido. Esta se puede clasificar en tarjeta de sonido integrada y dedicada. La integrada se encuentra conectada directamente a la placa base y la dedicada se conecta a la computadora por los puertos PCI o PCI Express. La tarjeta de red se encarga de preparar, transferir y controlar la información o datos que envía a los otros equipos que están conectados a la misma red. No solo otros ordenadores, sino también impresoras o memorias externas se pueden conectar. Finalmente está el almacenamiento, el cual es una memoria secundaria. A diferencia de la memoria RAM, almacena los datos del programa de manera permanente. Los tipos más comunes de memoria están el disco duro, HDD, y el disco de estado sólido, SSD. Los periféricos de la computadora son todos aquellos dispositivos externos al computador que permiten la comunicación entre las personas y los ordenadores, como también la entrada y salida de información desde y hacia el ordenador. Se conocen como periféricos porque se encuentran en la periferia del computador y también funcionan como memoria auxiliar de la memoria principal. Estas unidades de hardware funcionan gracias a un software, el cual es un programa que permite que la computadora realice ciertas acciones. Se puede clasificar en periféricos de entrada, de salida, periféricos de entrada y salida y de almacenamiento. En primer lugar, tenemos los periféricos de entrada, los cuales son elementos de hardware que envían datos, es decir, información hacia el ordenador. Son indispensables para poder controlarlo y para poder interactuar con él. Los datos que son suministrados por los usuarios de otros dispositivos son captados, digitalizados y posteriormente procesados por el ordenador.
Entre los principales periféricos de entrada tenemos el teclado, el mouse, el micrófono, la webcam, la tableta gráfica y el escáner. Los periféricos de salida reciben información del ordenador y se la muestran al operador las operaciones realizadas. La información mostrada por los periféricos de salida es legible y fácil de entender para la mayoría de los usuarios. Entre los principales periféricos de salida está la pantalla, el altavoz, la impresora, el proyector y el GPS. Luego tenemos los periféricos de entrada y salida que permiten ingresar información al ordenador y recibir información del ordenador. Entre ellos tenemos la pantalla táctil, el router y el lector de tarjetas de memoria. Finalmente, los periféricos de almacenamiento permiten almacenar información por un tiempo mucho más largo. Entre ellos se encuentra el disco duro externo, la memoria USB, el CD y las tarjetas SD. Muchas gracias por su atención.